Hoy voy a hablar sobre el gnosticismo, la llamada gnosis y la historia de ese dios maligno del Antiguo Testamento. Y así vas a poder entender ese tipo de video aquí. Estás atrapado aquí, y aquí es donde debes permanecer. ¡No, Demiurgo! La verdad trascendente. Trasciende lo visible y tangible. El gnosticismo es complejo, pero intentaré simplificarlo lo mejor posible. Bueno, antes que nada, antes de que lleguemos al Luba de Pedreiro, por así decirlo, ¡recíbelo, Demiurgo! Retrocedamos un poco en el tiempo para ver qué es el gnosticismo. Y el gnosticismo en sí es la idea de que todo ser humano tiene dentro de sí una parte de Dios, como si fuera una chispa divina. Esa parte provino de un mundo espiritual y terminó en nuestros cuerpos. Según esta creencia, todo lo material, incluyendo nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea, se considera malo y maligno. Este mundo material está en constante desgaste, putrefacción y muerte, siendo creado por un dios maligno. Si no quieres ser un dios malo, deja tu like en el video, suscríbete, comparte y dale hype, porque eso me ayuda mucho. Dado que estamos atrapados en este mundo físico sin conocer nuestro verdadero origen, requerimos un conocimiento especial llamado gnosis para comprender nuestra verdadera identidad. Ese conocimiento no puede venir de cosas mundanas, sino de algo superior, normalmente un salvador que viene a abrirnos los ojos. Bueno, en los primeros 300 años del cristianismo, no existía una iglesia central que decidiera lo que estaba bien o mal en la religión. Cada comunidad enseñaba a su modo. Por allá del siglo II, algunos grupos que hoy en día llamamos cristianos gnósticos decían tener un conocimiento secreto sobre el universo, sobre quién era realmente Jesús y lo que significaba su venida. En ese tiempo, líderes cristianos tradicionales, luego conocidos como los padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano y otros, comenzaron a escribir textos contra los gnósticos, afirmando que enseñaban doctrinas erróneas y eran herejes. Tanto los gnósticos como esos líderes estudiaron mucha filosofía. Una de las filosofías que más influyeron fue la de Platón, filósofo griego que vivió muchos siglos atrás. Platón decía que Dios, o el bien supremo, era perfecto, y por eso no podría haber creado un mundo tan imperfecto como el nuestro. Quien habría hecho, de hecho, este mundo material sería una especie de segundo creador, que normalmente era llamado Demiurgo. A los rinocerontes les gustó, y adaptaron esa idea a sus creencias. En el fondo, el gnosticismo planteaba preguntas que aún resuenan en la filosofía, especialmente en el existencialismo. Bueno, en el fondo de verdad, el gnosticismo hacía preguntas que hasta hoy seguimos escuchando por ahí, principalmente en la filosofía. Y sobre todo, cuando intentamos entender el sentido de la vida y de la existencia. Preguntas como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y quién es mi verdadero yo? Son muy comunes en el gnosticismo, y responden a esas preguntas. Entre las principales cosas en las que creían los gnósticos, tenemos por ejemplo el dualismo, que básicamente sería esa lucha entre el bien y el mal. El bien aquí estaría representado por el mundo espiritual y por el Dios verdadero, y el mal estaría representado por el mundo material y por el demiurgo. Otra cosa muy importante es el conocimiento, o gnosis, que sería básicamente el conocimiento supremo, y a través de ese conocimiento, la persona podría alcanzar la iluminación y desprenderse de este mundo material. No obstante, según algunos, este saber espiritual solo es accesible para unos cuantos elegidos. Otra creencia muy importante es la de la chispa divina, de la que ya les hablé aquí, que sería como una chispa, una esencia del poder divino que está en cada uno de nosotros. Por supuesto, no podían faltar los textos y fuentes cruciales para los gnósticos, como el libro secreto de Juan, del cual mostraré una parte más adelante en el video. En ese libro de Juan, se cuenta cómo surgió el demiurgo y sus arcontes, y cómo ellos crearon el mundo y al hombre. Hubo varios tipos de gnosticismo, cada uno con una perspectiva muy distinta. Por ejemplo, el setiano, llamado así por su enfoque en Set, uno de los hijos de Adán. El valentiniano, fundado por Valentín en el siglo II después de Cristo, es bastante complejo y se centra principalmente en el papel de Jesús como revelador de la gnosis. Otro es el mandeísmo, una antigua secta gnóstica que aún existe, probablemente la única, ubicada en Irak e Irán, centrada en la figura de Juan el Bautista. De hecho, Quetzalcóatl y Juan me dijeron esto en el Discord del canal. Si quieres participar en ese Discord, el enlace estará en el comentario fijado, junto con los audífonos, para que cambies ese headset que usas y evites quedarte calvo. Luego échale un vistazo allá. También tenemos a los sofitas, que en este caso se enfocan en la imagen de la serpiente, porque consideran en realidad que la serpiente del jardín del Edén intentó, en verdad,
hacer que Adán y Eva alcanzaran la iluminación y la sabiduría. También tuvimos a los basilidianos, fundados por Basílides en Alejandría. Y, en este caso, esa secta incorporaba una cosmología mucho más compleja y se enfocaba en el papel de un dios trascendente por encima del demiurgo. Los basilidianos creían que existe una chispa divina oculta dentro de los humanos que necesita ser despertada. Antes de hablar propiamente sobre la historia que está en el apócrifo de Juan, es mejor que les explique algunos términos que pueden aparecer aquí, porque si no, pueden confundirse. Yaldabaoth, otro nombre para el demiurgo, es el primero. Pleroma, el reino espiritual de los eones, seres superiores del Dios verdadero. Los arcontes, creados por Yaldabaoth, son opuestos a ellos. La historia narra que, mientras Juan subía una colina hacia un templo, un fariseo lo llama y cuestiona sobre Jesús. Juan dice que Jesús habría vuelto al cielo. El fariseo entonces afirma que él les habría enseñado muchas falsedades. En ese instante, mientras Juan reflexiona, aparece una trinidad. Un joven, un anciano y otro joven. Mientras Juan contemplaba esas cosas, los cielos se abrieron de repente y toda la creación brilló con una luz que venía de lo alto. El mundo tembló y un niño apareció ante él en la luz. Mirándolo mientras se convertía en un anciano, sintió miedo. La figura cambió de nuevo a un joven, tomando varias formas en la luz. Juan estaba desconcertado por lo que veía. Las semejanzas surgían consecutivamente y la figura adoptaba 3 formas, revelándose como padre, madre e hijo. Al parecer, un mensajero del Dios verdadero, también conocido como mónada o bitos. El ser también le dijo a Juan que hay humanos con fe inquebrantable y verdadera, quienes habrían recibido el Espíritu Santo. Luego, le explica a Juan sobre la naturaleza del único Dios verdadero que gobierna todo, sin autoridad sobre él. Dios, Padre de todo, invisible y único sobre todo. Luz pura e incontaminada que ningún ojo puede contemplar. Uno es el Espíritu invisible, al que se podría considerar una deidad o algo semejante a un Dios, ya que trasciende lo meramente divino. Nada está por encima de él, nada lo gobierna, todo está en él, y en él no existe nada. Como no depende de nada, es eterno. Es absolutamente completo, por lo tanto no necesita nada, es luz perfecta. Luego, se habla sobre la creación de los primeros 5 eones. El primero emergió del pensamiento divino. Dios es presentado como un ser andrógino. El primer eón, Bárbara, surgió del pensamiento del Creador. Ella apareció ante él, revelada por el esplendor de su luz. Fue el primer Elm, surgiendo antes que los demás. Bárbara glorificó al espíritu virginal y lo alabó, ya que ella había aparecido por causa de él. Ella fue el primer pensamiento de su imagen. Ella se convirtió en el útero del universo, porque existía antes que él. Bueno, los otros eones también son andróginos, pero no tienen nombre. En el 4º capítulo se habla sobre la creación de Cristo, y ya se muestra como una emanación del propio Dios verdadero. El Creador contempló a Bárbara, mientras ella permanecía en la luz pura, y envolvía al espíritu invisible, y ella lo concibió. El Creador generó una chispa de luz de su bienaventuranza, aunque no igual a la grandeza del Creador. Esta era la única descendencia generada por la Madre y el Padre, la luz pura, Cristo. Y ya deben haber notado que Bárbara terminó generando a Cristo junto con el Dios verdadero. Esto se evidencia aún más en este fragmento. El espíritu virginal invisible se regocijó con la luz que había traído a la existencia, aquel que surgiría de dentro de su primera emanación, Bárbara. Lo ungió con su propia bondad, hasta que se volviera perfecto, sin carecer de nada de la cristiandad, porque lo había ungido. Él permaneció en su presencia, mientras ella derramaba bondad sobre él. En cuanto recibió la bondad del Espíritu, lo glorificó junto con la perfecta Bárbara, pues él había sido revelado por causa de ella. En el capítulo 5, se crean 4 ángeles de luz, que representan la gracia, percepción, entendimiento y prudencia. A cada uno se le otorgó un nombre y un reino. La gracia se encarnó como Armosel, el primer ángel, quien gobernó el primer reino celestial. Otros 3 seres fueron creados con este ángel, gracia, verdad y forma. Oriael, el segundo ángel de luz, gobernó el segundo reino celestial. Otros 3 seres fueron creados sobre él, Pronoia, percepción y memoria. Dabeitai, el tercer ángel de luz, gobernó el tercer reino celestial. Otros 3 seres fueron creados con él, entendimiento, amor y semejanza. El Elefe, el cuarto ángel de luz, gobernó el cuarto reino celestial. Otros 3 seres fueron creados con él, perfección, paz y sabiduría. Cada ángel compartiría un reino con un humano.
y el primero de esos humanos perfectos se llamaba Adamas. Él se quedó en el primer reino. El segundo fue dado a Seth, el hijo de Adamas, mientras que el resto fue para los descendientes de Seth y otros humanos especiales, entre comillas. El Espíritu nombró a Seth, hijo de Adamas, gobernante del segundo reino celestial, junto con el segundo ángel de luz, Uriel. El tercer reino celestial fue concedido a los descendientes de Seth para gobernar junto con la tercera luz, de Beitai, y las almas sagradas de los hombres. El cuarto reino celestial fue concebido para las almas de aquellos que ignoraban la verdad completa, y al aprenderla, no se arrepintieron de inmediato, sino que persistieron en negarla por un tiempo antes de arrepentirse. Habitarían con la cuarta luz, Erelef. En el próximo capítulo se habla sobre cómo un ayón llamado Sofía, que representaría el conocimiento, básicamente dio a luz por sí sola a un nuevo ser. Yaldabaoth nació solo de Sofía, sin la ayuda del Dios Supremo, por lo que fue considerado un ser imperfecto. Y Sofía terminó escondiéndolo al principio. Sofía lo expulsó hacia los confines de los reinos celestiales, ocultándolo de los demás inmortales. Porque ella lo creó ignorante. Ella lo rodeó como una nube luminosa, puso un trono en medio de la nube para que nadie lo viera, excepto el Espíritu Santo, la madre de los vivos. Ella lo llamó Yaldabaoth. Él era el arconte jefe, por el gran poder heredado de su madre. Yaldabaoth, o Demiurgo, abandonó ese lugar, y usando un tipo de fuego, creó y tomó un nuevo reino para sí mismo. Él creó a los Esusai, sus seguidores, y un dominio para ellos. El primero se llamaba Atoth, luego apodado Segador. El segundo era Harmas, el ojo de la envidia. El tercero, Kalila hombre. El cuarto, Yabel. El quinto, Adonayú, también llamado Sabao. El sexto era Caín, llamado Sol por la humanidad. El séptimo, Abel. El octavo, Abrícene. El noveno era Yobel. El décimo era Armopiel. El undécimo era Melker Adonem. El duodécimo era Belias, el señor de las profundidades del Hades. Yaldabaoth creó 7 reyes para gobernar las 7 esferas celestiales, y 5 sobre las profundidades del abismo. En el próximo capítulo se habla de cómo Yaldabaoth creó a los serafines. También habla sobre otros nombres del propio Demiurgo que se autoproclama Dios, diciendo que no hay otro además de él. El Señor de las Sombras tenía 3 nombres. El primero era Yaldabaoth, el segundo, Saklas, y el tercero, Samael. Él era impío debido a la locura que lo habitaba y porque ignoraba el lugar de donde venía su fuerza. «Yo soy Dios», dijo él. «No hay otro más que yo». Luego aparecieron los nombres de los arcontes creados por Yaldabaoth, quien se mezcló con ellos. El primer arconte, Atoth, tenía rostro de oveja. El segundo, Aleao, de burro. El tercero, Astafaios, con rostro de hiena. El cuarto, Yau, con 7 cabezas de serpiente. El quinto, Sabao, con rostro de dragón. El sexto, Adonim, con rostro de mono. El séptimo, Sapete, que tenía el rostro que brillaba como fuego. Juntos formaban los 7 días de la semana. El texto menciona la creación de los seres angelicales, y como cada uno de ellos creó 7 poderes para servirles. Los Azulsai crearon 6 malaquines, y produjeron un total de 365 ángeles. Y Yaldabaoth compartió porciones de su fuego con los ángeles debido al poder y la gloria que habitaban en él, gracias a la luz de Sofía. Se proclamó Dios y despreció su origen, convirtiéndose en su propio Señor. Y Yaldabaoth tiene una multitud de rostros, más que todos los serafines, así que cuando estaba entre ellos, podía disfrazarse a su antojo. Bueno, Yaldabaoth entonces terminó escuchando una voz que decía que el humano divino existe, así como su hijo. Entonces llamó a sus Azulsai, sus seguidores, y cada uno de ellos, usando un poco de sus dominios, creó a Adán, a su imagen y semejanza. Los arcontes crearon el alma de Adán, cada uno otorgando una característica a su forma según la imagen que habían visto, usando el poder concedido. Atote, el primer arconte, creó el hueso, Aluyahou, el segundo, el tendón, y Astafaios, el tercero, la carne. El cuarto, Yau, creó la médula. El quinto, Sabao, creó la sangre. El sexto, Adonim, añadió la piel. Y el séptimo, Sabete, creó el cabello. En algún punto, Sofía quiso recuperar lo que le había dado al Demiurgo, arrepentida de lo sucedido. Por eso pidió ayuda a Babeló, quien envió ángeles de luz y a Cristo disfrazados de arcontes para acercarse a Yaldabaoth. Ellos lograron que Yaldabaoth pusiera parte de sus poderes dentro de Adán. «Sopla en el rostro de Adán, como tu espíritu y su cuerpo surgirá», le dijo Cristo a Yaldabaoth. Yaldabaoth sopló en el rostro de Adán el espíritu y poder que había tomado de su madre Sofía. No entendía sus acciones, ya que vivía en la ignorancia. El padre de Sofía dejó a Yaldabaoth y entró en el cuerpo de Adán,
creado a semejanza de Adamas. El cuerpo de Adán se movió, ganó poder y se volvió luminoso. En ese momento, los arcontes sintieron mucha envidia de Adán y lo arrojaron al reino inferior. En ese instante, los demás arcontes envidiaron a Adán, pues habían creado su cuerpo y otorgado su poder. No obstante, su entendimiento superaba al de sus creadores, incluso al de Yaldabaoth. Cuando comprendieron que Adán era luminoso, más inteligente que ellos y libre del mal, lo tomaron y lo arrojaron al nivel más bajo del reino material. En ese momento, Barbeló, sintiendo pena por Adán y queriendo evitar que los arcontes se quedaran con él, creó una compañera para él, llamada Zoe. No obstante, Zoe permanecía oculta dentro de Adán. Mediante su espíritu beneficente y misericordioso, él envió a Zoe, un espíritu creativo y luminoso, como auxiliadora de Adán. Zoe ayudó a toda la creación trabajando con Adán, corrigiéndolo y guiándolo hacia su pleno potencial, enseñándole sobre la descendencia de la semilla de Dios y el camino de la ascensión que ella había recorrido. La creatividad de la luz estaba oculta en Adán para que los arcontes no lo supieran, pero Zoe permaneció viva dentro de él para corregir la deficiencia de la creación de Sofía. Sin embargo, los arcontes, aún envidiosos de Adán, hallaron una forma de atraparlo en el mundo material, envolviéndolo en sombras. Lo rodearon con la sombra de la muerte para transformarlo, a partir de la tierra, el agua, el fuego y el espíritu, en un ser material, un ser de ignorancia, oscuridad y deseo de su espíritu falsificado. Esta fue la tumba donde moldearon el cuerpo que vistió a Adán, encadenándolo al olvido. Así se volvió mortal. Fue el primer hombre separado de lo espiritual. La creatividad de la luz en su interior despertaría su pensamiento. En cierto momento, los arcontes pusieron a Adán en el paraíso y le permitieron comer cuanto quisiera. Pero en ese jardín había un árbol de la vida, que era venenoso y representaba la muerte misma. Pero había otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal, que los arcontes trataron de ocultar a Adán. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal fue creado por la luz que emanó del Creador. Los arcontes se pusieron delante de ella para que Adán no viera su plenitud y descubriera la vergüenza de su desnudez. Bueno, Juan en ese momento le pregunta al ser celestial si no fue la serpiente la que hizo que Adán comiera del fruto. Y el ser responde lo siguiente: la serpiente les enseñó a comer, movida por un deseo perverso de sembrar su destrucción, para que Adán le fuera útil a ella. Pero sabía que Adán desobedecería a los arcontes porque la luz de la creación habitaba en él, haciéndolo más correcto en su pensamiento que el gobernante principal. En el siguiente capítulo, se menciona que Yaldabaoth deseaba arrebatarle a Adán el poder que le había otorgado. El fragmento dice que él tomó la parte espiritual de Zoe, naciendo así una mujer mortal, llamada Eva. Entonces, la luz de la creación la escondió en Adán. Yaldabaoth quería sacarla a la luz, pero no podía atraparla, aunque su oscuridad la perseguía. Yaldabaoth no pudo poseerla completamente. Él extrajo de Adán una parte de su poder, y con ella creó otra forma, moldeada como una mujer, la imagen de Sofía que se le había aparecido. Y en la forma de la feminidad, él puso una parte de su poder que había tomado de Adán, y no su costilla, como dice el Génesis. Adán obtuvo el conocimiento a través de la mujer nacida, y se alejó del demiurgo, quien enfurecido, los expulsó del paraíso hacia la oscuridad de la tierra. Pero cierto día, mientras Eva se atrevía y se preparaba para Adán, Eudabov bajó y se apoderó de ella a la fuerza, si es que entienden lo que estoy diciendo aquí. De eso surgieron dos hijos, Elohim, Caín, y Yahvé, Abel. Elohim era el primogénito. Elohim tenía cara de oso y Yahvé de gato. Yahvé era justo, pero Elohim no. Yahvé controlaba el fuego y el viento, mientras que Elohim dominaba el agua y la tierra. Yaldabaoth los llamó engañosamente Caín y Abel. Yaldabaoth otorgó dominio a ambos y le concedió a Evo el poder de procrear. Desde entonces, la relación sexual persistió gracias a Yaldabaoth, que inculcó en Evo el deseo de la procreación. A través de la relación sexual, hizo que se produjeran nuevos cuerpos humanos y se insufló el espíritu artificial en cada uno de ellos. Eldabov inculcó en ambos la autoridad sobre los elementos naturales para que pudieran gobernar el mundo muerto que él había creado. Posteriormente, Adán se acostó con Eva, engendrando al 7, muy importante en el gnosticismo. El capítulo termina con la siguiente frase: cuando el espíritu descienda del reino de los santos, resucitará a los niños y los curará de todos los defectos, restaurando así la santidad completa, la plenitud de Dios. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete. Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre la historia del Demiurgo. Gracias y hasta la próxima.